El Imperio Sasánida, 224-651 DC, también conocido como el Imperio Sasánida o Sasánida, fue el último gran imperio persa antes de la llegada del Islam y uno de los periodos más importantes de la historia de Irán. Fundado por Ardashir y tras la caída del Imperio Parto, se convirtió en una potencia dominante en la región, rivalizando con el Imperio Romano y más tarde con el Imperio Bizantino. El período sasánida se caracterizó por éxitos militares, desarrollos religiosos y un florecimiento cultural, especialmente en las áreas de arte, arquitectura y filosofía. Este período también sentó las bases de lo que se convertiría en la identidad cultural del pueblo iraní. Fundación del Imperio Sasánida. El Imperio Sasánida fue fundado por Ardashir, descendiente de Sasán, una figura sacerdotal de la región suroeste de Persia. El ascenso del imperio comenzó cuando Ardashir, en ese momento gobernante del pequeño reino de Persis, hoy en día la provincia de Fars, derrotó al último rey parto, Artabano IV, en el año 224 después de Cristo, en la batalla de Hormozgan. Esta victoria permitió a Ardashir consolidar el poder y establecer una nueva dinastía. Ardashir buscó restablecer la gloria del imperio aqueménida, 550-330 AC, el primer gran imperio persa, y se veía a sí mismo como su heredero. Adoptó muchos símbolos de poder aqueménida y se centró en la centralización del control del Estado sobre sus territorios. Ardashir sentó las bases de un Estado centralizado y una estructura burocrática sólida, además de un ejército fuerte. El imperio adoptó el zoroastrismo como religión oficial, y la unidad religiosa se convirtió en un elemento clave de la identidad estatal. Las políticas y la destreza militar de Ardashir crearon los cimientos para la dominación sasánida, que duraría más de 4 siglos. El ejército sasánida y la expansión. El imperio sasánida era conocido por su formidable ejército, compuesto por soldados profesionales, entre ellos caballería pesada, conocidos como catafractos, arqueros e infantería. El ejército sasánida era especialmente conocido por sus unidades de caballería de élite, llamados Asuaran, que jugaron un papel crucial en las campañas tanto defensivas como ofensivas. Uno de los primeros éxitos militares del imperio sasánida se dio bajo el hijo de Ardashir, Sapuri, r. 240-270 DC, quien expandió significativamente las fronteras del imperio. Sapur es recordado por sus exitosas campañas contra el Imperio Romano, incluyendo la captura del emperador romano Valeriano en la batalla de Edesa en el año 260 después de Cristo. Este evento fue una gran humillación para Roma y marcó un punto álgido en la historia militar sasánida. Bajo Sapur, el imperio se expandió en territorios como Mesopotamia, Armenia y partes de las provincias orientales del Imperio Romano. El imperio sasánida continuó expandiéndose y enfrentándose en conflictos con su vecino occidental, el Imperio Romano y más tarde el bizantino, a lo largo de su historia. Estos conflictos, a menudo centrados en el control de regiones clave como Armenia, Siria y Mesopotamia, fueron una constante en la política de la región. Si bien ninguno de los imperios pudo lograr una victoria decisiva y permanente sobre el otro, esta rivalidad desempeñó un papel importante en la configuración de la geopolítica de la época. Gobierno y administración. El imperio sasánida desarrolló un gobierno altamente centralizado con una estructura burocrática fuerte. A la cabeza del Estado estaba el rey, o Sansá, rey de reyes, quien tenía autoridad absoluta. El poder del rey estaba respaldado por una gran burocracia, que incluía una jerarquía de funcionarios responsables de la administración del imperio. El gobierno estaba dividido en diferentes ramas, cada una con responsabilidades específicas, como la recaudación de impuestos, la justicia y los asuntos militares. El sistema administrativo del imperio se basaba en el modelo de satrapías heredado del imperio aqueménida, con gobernadores, o sátrapas, encargados de supervisar las diferentes provincias. Estos gobernadores eran responsables de mantener el orden, recaudar impuestos y asegurar la protección de sus regiones. Aunque el gobierno central ejercía un control significativo, el imperio también era conocido por su enfoque relativamente tolerante hacia el gobierno local,
permitiendo cierto grado de autonomía en regiones con poblaciones diversas. Los sasánidas también reformaron el sistema de impuestos, lo que jugó un papel clave en la estabilidad del imperio. Los impuestos se cobraban sobre la agricultura, el comercio y las industrias, y los ingresos se utilizaban para mantener el ejército y financiar proyectos de obras públicas. La economía del imperio se veía impulsada por su posición estratégica a lo largo de la ruta de la seda, facilitando el comercio con China, India y el Imperio Romano. Religión, el zoroastrismo y el Estado. El zoroastrismo se convirtió en la religión oficial del Estado bajo el Imperio Sasánida. Esta religión, basada en las enseñanzas del profeta Zoroastro, Zaratustra, enfatizaba la lucha cósmica entre el bien, Ahura Mazda, y el mal, Angra Mainyu. La promoción del zoroastrismo como religión estatal ayudó a unificar el imperio y proporcionó un marco teológico que respaldaba el gobierno del rey. Los sacerdotes zoroastrianos, conocidos como magos, desempeñaron un papel influyente en la corte y la sociedad sasánida. Eran responsables de los rituales religiosos, el mantenimiento de los templos de fuego y la educación religiosa de la población. El rey a menudo era visto como un representante divino de Ahura Mazda en la tierra, lo que reforzaba su autoridad. Si bien el zoroastrismo era la religión estatal, los sasánidas generalmente toleraban otras religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el budismo, siempre y cuando no representaran una amenaza directa para el Estado. Sin embargo, las minorías religiosas ocasionalmente enfrentaron persecuciones, particularmente en tiempos de conflicto político o militar. Por ejemplo, los cristianos en el Imperio Sasánida enfrentaron periodos de persecución, especialmente cuando el imperio estaba en guerra con el Imperio Bizantino, de mayoría cristiana. Florecimiento cultural, arte, arquitectura y literatura. El Imperio Sasánida es reconocido por sus logros culturales, especialmente en los campos del arte, la arquitectura y la literatura. El arte sasánida se caracteriza por sus diseños intrincados, particularmente en trabajos de metal, relieves en roca y decoración en estuco. Los reyes del imperio a menudo encargaban grandes relieves que representaban escenas de victorias reales, ceremonias religiosas y expediciones de caza. Estos grabados en roca aún pueden verse en sitios como Naxer Rustam y Take Bostan. La arquitectura sasánida era altamente avanzada, y el imperio es conocido por sus impresionantes palacios, puentes y templos de fuego. Uno de los ejemplos más icónicos de la arquitectura sasánida es el Takkasra, el gran arco en Ctesifonte, que era la capital real cerca de la actual Bagdad. Esta estructura abovedada masiva es un testimonio de las habilidades de ingeniería de los sasánidas. En cuanto a la literatura, los sasánidas desempeñaron un papel crucial en la preservación y promoción del patrimonio cultural iraní. Durante este periodo, muchos textos antiguos iraníes fueron recopilados y preservados, incluyendo el Avesta, el libro sagrado del zoroastrismo. La corte sasánida también fue un centro de actividad intelectual, donde eruditos y filósofos debatían sobre teología, ciencia y filosofía. Los sasánidas mantuvieron contacto con el Imperio Bizantino, India y China, facilitando el intercambio de ideas y conocimientos. El Imperio Sasánida tardío y su decadencia. El Imperio Sasánida alcanzó su apogeo bajo Khosrov I, 531-579 DC, también conocido como Khosrov-Anushirvan. Khosrov I es recordado como uno de los más grandes reyes sasánidas, conocido por sus éxitos militares, reformas administrativas y su patrocinio de las artes y las ciencias. Reformó el sistema de impuestos, fortaleció el gobierno central y promovió actividades intelectuales. El reinado de Khosrov es a menudo visto como una edad de oro para el imperio sasánida. Sin embargo, tras la muerte de Khosrov, el imperio comenzó a decaer. Una serie de gobernantes débiles, conflictos internos y guerras continuas con el imperio bizantino agotaron los recursos del Estado. Las largas y costosas guerras contra el emperador bizantino Heraclio a principios del siglo VII desgastaron las arcas del imperio y lo dejaron vulnerable a amenazas externas. El golpe final llegó en el siglo VII con el surgimiento del Islam.
Tras la muerte del profeta Mahoma en el 632 después de Cristo, las tribus árabes recién unificadas lanzaron una serie de campañas militares que eventualmente llevaron a la conquista de Persia. La decisiva batalla de Al-Qadisiyah en el 636 después de Cristo, seguida de la caída de Ctesifonte en 637 después de Cristo, marcó el principio del fin para el imperio sasánida. El último rey sasánida, Yazdejerd III, huyó hacia las provincias orientales, pero fue finalmente asesinado en el año 651 después de Cristo, lo que puso fin a la dinastía sasánida. Legado del imperio sasánida. A pesar de su caída, el imperio sasánida dejó un legado duradero en la historia de Irán y más allá. Los sasánidas son reconocidos por preservar y promover la cultura persa, que continuaría influyendo en la civilización islámica durante siglos. Muchos aspectos del gobierno, el arte y la arquitectura sasánida fueron adoptados por los califatos islámicos que le siguieron, particularmente los abasíes. La influencia sasánida también es evidente en la lengua y la literatura persa, que experimentaron un renacimiento en los siglos posteriores a la conquista árabe. Los logros culturales del periodo sasánida, especialmente en el arte, la filosofía y el pensamiento religioso, siguen siendo celebrados como una parte vital del patrimonio nacional de Irán. En resumen, el imperio sasánida fue un periodo de gran importancia cultural, política y militar en la historia persa. Sus contribuciones al desarrollo de la identidad persa, el gobierno y la religión dejaron una huella imborrable en la región, y su legado continúa influyendo en el paisaje cultural de Irán hasta el día de hoy.